En este vídeo vamos a ver cómo organizar la información de nuestra contabilidad, de nuestros registros, para que nos dé el desglose necesario para poder hacer las declaraciones trimestrales, modelo 130, y los eh, gastos en los conceptos que nos pide la declaración de la renta de cada año. Entonces nosotros tenemos que tener en alguna columna estos desgloses de gastos para que mediante esta fórmula, sumar sí, nos desglose del total de gastos lo que corresponde a cada una de las partidas. Nosotros tenemos un libro de facturas emitidas donde tenemos fecha, cliente, el NIR lo calcula de manera automática con buscar X. Ya lo he explicado en algún otro vídeo cómo se utiliza esta fórmula. En un desplegable escogemos el concepto y aquí ponemos los importes. Entonces, como hay fechas de todo el año, nosotros necesitamos, en los resultados, necesitamos una fórmula que es sumar sí conjunto para que en el libro de facturas emitidas, en ese rango de E4 al final de E, que es donde están lo que tiene que sumar, siempre y cuando, estamos poniendo condiciones, la columna A, desde la celda A4 al final de la columna A, sea menor que esta fecha, menor que el 1 del 4 del 24, con lo cual va a sumar exclusivamente los ingresos que pertenezcan al primer trimestre. Como hay que arrastrar las cantidades en el modelo 130, no se hace por trimestres como en el IVA, sino que se va acumulando los totales del año, pues aquí lo que he hecho es la misma fórmula, pero que sea menor a 1 de julio. Así me va a coger los datos de 1 de enero a 1 de julio, a 30 de junio. Aquí menor que 1 del 10, así me cogerá los 3 primeros trimestres, y aquí pongo menor que 1, 1, 25, como solamente ponemos cantidades del 24, me va a coger el año entero. Con los gastos hacemos lo mismo, lo único que nos vamos al libro de facturas recibidas y me va a sumar la columna F siempre y cuando la fecha sea menor, o sea, relativa al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre y al cuarto. Esto me va a servir de base para calcular los modelos 130 de cada trimestre con la fórmula, que también lo he explicado en algún otro vídeo tutorial. Pero hoy me interesaba cómo, ya una vez resuelto lo que son las cantidades de cada trimestre para poder resolver las liquidaciones trimestrales, cómo mediante esa misma fórmula sumar sí en el libro de facturas recibidas me va a sumar la columna E siempre y cuando el concepto, este concepto E sea igual, lo que me va a sumar es F, la columna F, siempre y cuando el concepto sea igual a, en este caso, a 20, que sea consumo de explotación, que sea aquí sueldo y salario, el A21, que sea seguridad social, cargo empresa, y fijaros que ya hay algunas cantidades. Esto, suma total de gastos, tiene que coincidir con el final, ¿no? con el gasto final, porque es la suma desglosada. Si nos vamos al libro, aquí tenemos 1080, podemos meter una factura de 1 del 12 del 24, voy a copiar esa misma,
copiar un concepto, el que sea, da igual. Ese, como no lo tengo en el desplegable, pues sale el, con el rojo, ¿no? Aquí es lo importante. Yo voy a, por ejemplo, otro servicio, 100 euros. Tengo que coger concepto de una lista desplegable para que la lista desplegable no es otra que esta, para que me salga desglosado esos 100 euros. Otros servicios, estos que hemos puesto aquí, 100, me sale aquí. Otros servicios exteriores, 100. Y ahora son 1180 y no 1080 el conjunto de gastos que coincide con el del último trimestre, porque hemos puesto ese concepto a fecha del último trimestre. Entonces, estamos utilizando para poder gestionar nuestros ingresos y gastos el libro de facturas emitidas y libro de facturas recibidas para que en resultado me recoja discriminando esas cantidades, sumándolas en ingresos cuando pertenezcan a uno de los 4 trimestres y en gastos exactamente igual. Y aquí en el conjunto del año, pues me va a desglosar lo que en recibida hayamos clasificado. Si clasificamos erróneamente, pues los resultados serán erróneos también. Hay que tener cuidado en escoger uno de estos conceptos que son los que nos va a pedir la declaración de la renta cuando tengamos actividades económicas que desglosemos de los gastos. Así que anotar esta fórmula, sumar sí, podría ser sumar sí conjunto para poner varias condiciones, pero con sumar sí es suficiente. Me voy a factura recibida, busco o voy a sumar la columna E cuando coincida a 20 con el concepto que haya en, perdón, el concepto que haya en E y lo que me va a sumar es la columna F. Y así podemos desglosar pues todos los gastos. Y eso es todo.